es el anticristo? Esta es una de las incógnitas religiosas más atrapantes de la historia humana. De hecho, no sé si lo sabían, pero la identidad del anticristo no es solo una preocupación exclusiva del cristianismo, sino que la encontramos también en el Islam y en el judaísmo. Por ello, como bien imaginarán, las interpretaciones y las posturas acerca de su identidad son muy variadas. Lo interesante es que toda esta ola de opiniones e interpretaciones surgen de solo unos pocos y enigmáticos versículos que encontramos en la primera y segunda epístola de San Juan, donde sin vueltas él dijo: «Han oído que el anticristo viene». Ahora bien, ¿cuál es la identidad del anticristo? ¿Y cuándo vendrá? Para verlo, hagamos un poco de historia. Algunos creen que el anticristo es una persona específica. Por ello se ha buscado a través de la historia quién encaja en la descripción del representante del maligno. De hecho, se ha identificado al anticristo con diversos personajes. Hace siglos, por ejemplo, muchos cristianos creyeron que era el mismísimo emperador romano Nerón, quizás porque estaba loco como una cabra y persiguió sanguinariamente a los cristianos. Pero más aquí en el tiempo, a otro que le señalaron ser el engendro del mal fue el mismísimo Adolf Hitler, quizás debido al odio y el terror que desató. Pero otros más dijeron que el anticristo era el famoso filósofo alemán Friedrich Nietzsche, un reconocido ateo militante quien aprovechó esta movida publicitaria para escribir su emblemática obra filósofo-religiosa que lleva justamente el nombre del anticristo. Pero claro, como ustedes imaginarán, no falta quienes abusaron del término anticristo sabiendo que era estigmatizante para aquellos a quienes se los señalara de tal. Y claro, uno de los que hizo ese abuso es la Iglesia Católica, pues lo usó para describir a todo aquel que se volviera su enemigo. Por ejemplo, el Papa Gregorio XI, en el año 1377 dijo que el anticristo era el teólogo Juan Wycliffe. Pero bueno, pasa que Juancito criticaba la obscena relación entre la iglesia y el gobierno, quien por aquel tiempo usaba el dinero de los impuestos de la gente para mantener a la iglesia. Esta denuncia, claro está, le molestó a la curia católica y por eso el Papa llamó a Wycliffe el anticristo. Pero bueno, esta denuncia es poco seria. Veamos otra. Tenemos también a San Vicente Ferrer, quien vaticinaba a comienzos del siglo XV que era inminente la llegada del anticristo. Pero claro, pongamos en contexto las palabras de don Ferrer. En esos momentos la Iglesia Católica se enfrentaba al cisma, o sea, la decisión de si el Papa que estaba en Roma o el Papa que estaba en Francia era legítimo. ¿Cuál de los dos? En ese momento aprovechó Ferrer para señalar que los anticristos eran los que apoyaban al otro bando, obviamente, ya que para él el anticristo nacería en 1403, y este sería Benedicto XIII de Aviñón, el contrincante del Papa romano. Y Ferrer dijo que si el anticristo ya está aquí, el fin del mundo ya está aquí. Pero bueno, el mundo sigue, por lo cual al parecer Ferrer se equivocó de que Benedicto sea el anticristo. Pero ni crean que solo era moda de los católicos denunciar a la Bartola a cualquiera como el anticristo. No, el catolicismo no era el único que señalaba con el dedo a otros como anticristos. Por ejemplo, a comienzos del siglo XV, el famoso teólogo, sacerdote y filósofo Jan Hus predicaba que el Papa Juan XXIII era la encarnación misma del anticristo. Y viniéndonos más aquí en el tiempo,
Uno cree que se moderarían las denuncias, pero no, siguieron igual. En la Edad Moderna, cuando avanzaba el imperio musulmán en todo Oriente y tras la caída de Constantinopla, el Papa Nicolás V señaló al sultán Mehmed como el anticristo y aprovechó, ya que estamos, a llamar a los príncipes europeos para dirigir una cruzada contra el sultán y llevárselo puesto. Pero ni siquiera el mismísimo padre de la Reforma se salvó, pues don Ambrosio Catarino, teólogo dominico, escribió una apología contra Martín Lutero, señalando que el gran reformista era el anticristo. Pero don Lutero tampoco se quedó calladito, pues hacia el año 1520, Lutero había llamado públicamente anticristo al Papa León X. Claro, después de que anunciaran que había sido excomulgado de la Iglesia Católica. Todas estas versiones muestran que la identidad del anticristo siempre fue causa de preocupación. Por ello, algunos intentaron relacionar la identidad de este personaje con otros seres crípticos de las escrituras bíblicas, particularmente del enigmático libro del Apocalipsis, como quiso hacer Woodrow Kroll, miembro de la Fundación Judía Cristiana, quien creyó que el jinete del caballo blanco de los 4 jinetes del Apocalipsis, ese representaba al anticristo. Pero una comparación con el contexto del pasaje y el papel que cumple el jinete del caballo blanco muestran que la interpretación de Woodrow Kroll estaba equivocada. Sin embargo, si quieres saber más qué representan los jinetes del Apocalipsis, te dejo en la descripción del video y en la sugerencia un link que te llevará a un video donde se explica quiénes son los jinetes del Apocalipsis. Pero continuemos. La mayoría de los criptólogos y estudiosos de la Biblia llegan a la conclusión de que el anticristo aún no ha llegado y que está por venir. Lo interesante son las versiones de cómo se presentará el famoso anticristo. Pero ante todo, las Sagradas Escrituras, dejamos bien en claro, descartan las versiones casi hollywoodescas que se han vertido a través de la historia, como por ejemplo de que el anticristo será un monstruo infernal o que será el mismísimo hijo de Satanás. Sin embargo, quitándole toda la ciencia ficción del cine, no significa que la versión que da la Biblia no resulte por demás interesante, ya sea que crean o no en que existe el anticristo. Veamos un ejemplo. Algunos piensan que el anticristo se presentará en forma de un astuto e implacable político, o sea, va a ser un líder humano. Este tratará de gobernar el mundo y sus elementos, y al parecer, la versión de que el anticristo será de esta forma se apoya en lo que dice el capítulo 13 del Apocalipsis. Allí, el apóstol Juan ve en una visión una bestia, la cual algunos creen que se refiere al anticristo y que se lo identifica por el número 666. Bueno, esta interpretación del pasaje del Apocalipsis 13 no está del todo correcto, pues el contexto bíblico muestra que esa bestia no es ni por asomo una sola persona, sino que simboliza organizaciones terrestres. Sin embargo, lo que hace esa bestia sí la identifica con las actitudes del anticristo. ¿A qué nos referimos? De hecho, un análisis de esa profecía muestra que la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis se refiere más a los líderes políticos que están en contra del reino de Dios. Y a veces a estos líderes o a estas naciones la Biblia los representa como animales salvajes. Por eso la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis es como una amalgama o una bestia híbrida, mezcla de todas las bestias salvajes. Ahora bien, que el 666 sea o no la marca del anticristo, al parecer no es correcta la interpretación, pero bueno, no quiero que se extienda mucho el video, por eso, ¿qué les parece si esa explicación la dejamos para un próximo video?
volviendo al punto, la idea de que el anticristo es un político o un líder carismático que se llevará a las multitudes tras de sí está en cierto modo más apoyado en la interpretación del capítulo 17 del Apocalipsis y no tanto en el 13. En este capítulo se da a entender que habrá un momento determinado en el futuro donde los gobiernos, y en particular la ONU, se cansarán de que las religiones rivalicen con el poder político en el control de la gente. Por lo tanto, ya hartos de la religión, querrán destruirlas. No sabemos si los gobiernos usarán a las fuerzas armadas para controlar a las religiones, o les expropiarán sus lugares de culto, o encarcelarán a los líderes religiosos, o sencillamente prohibirán la práctica de la religión. Lo concreto es que habrá un ataque desde el poder político hacia la religión. Eso muestra el capítulo 17 del Apocalipsis. Esta idea de que la ONU va a eliminar a las religiones ya se venía mencionando hace un tiempo. Recuerdo que para el año 2007 el expresidente francés Nicolas Sarkozy dijo que entre los miembros de la Organización de las Naciones Unidas se había planteado seriamente el hecho de que la religión era la culpable de la mayoría de los conflictos en el planeta. Por ello, pensaron en eliminar las religiones actuales e implantar una sola religión, obviamente controlada por ellos. Pero bueno, si quedó esto en un deseo solamente, no lo sé. No sé si aún la ONU tendrá en carpeta lo de eliminar a las religiones. Ahora bien, haciendo un pequeño ejercicio de imaginación, ¿cómo reaccionarían ustedes si ese día llegara? Pero bueno, volviendo al punto en cuestión, ¿cuál es la identidad del anticristo? ¿Cómo identificarlo cuando aparezca? Muchos han hecho un ejercicio de identificación y han hecho un esfuerzo por tratar de interpretar los pasajes bíblicos donde se habla acerca del hijo del maligno. Por ejemplo, a mediados del siglo X, el abad benedictino Azzo de Montier escribió una epístola donde estima cuáles serían las características de este personaje. Según el abad, el anticristo nacería en la ciudad de Babilonia. Claro, al ser una ciudad señalada como la madre del demonismo, hasta tiene cierta lógica esta ubicación. Sin embargo, la ciudad de Babilonia hace cientos de años que ya no existe. Pero a medida que el anticristo vaya creciendo, se dice que llegará el momento en que esté en posición de adquirir poder militar. Una vez logrado eso, entrará en Israel y la conquistará, pero no por la fuerza, sino por la seducción. Pues según los padres de la Iglesia Católica, el anticristo será nada más y nada menos que un judío. Esta no es una versión mía. No me critiquen ni me tilden de antisemita, es la versión que desarrollaron durante siglos los padres de la Iglesia. Luego de esto, el siguiente paso del anticristo será avanzar sobre Jerusalén y se autoproclamará como el Cristo tan esperado por los judíos. Y luego de ganar su apoyo enviará a recoger a todos los judíos del mundo para reunirlos en Jerusalén. Algunos doctos de la Iglesia dan más precisiones aún, pues estos opinan que el anticristo viene de la tribu israelita de Dan. ¿Cómo lo saben? Bueno, ellos creen que la profecía expresada por el patriarca Jacob en su lecho de muerte, donde él habla de la función que cumpliría cada uno de sus hijos, allí se dice cómo sería el futuro de la tribu de Dan, o sea, las tribus del Israel antiguo. Cuando le tocó el turno a su hijo Dan, él mencionó que tanto Dan como sus descendientes serían como serpientes traidoras. Y ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el anticristo? Quizás esta conclusión, creo yo, venga de la interpretación sobre la lucha entre la descendencia del hombre, la descendencia de Dios y la descendencia de la serpiente, que figura en la profecía del Génesis 3. Allí se parece interpretar que la descendencia de la serpiente que se enfrenta a la descendencia de Dios serían los hijos de la tribu de Dan, a quienes se les señalan conductas serpentarias. Otro detalle que parece indicar que de la tribu de Dan saldría el anticristo es el hecho de que en el libro de Revelación se mencionan los escogidos, los 144.000 que gobernarán con el Cordero, y se menciona que estos escogidos son de las diferentes tribus de Israel. Sin embargo,
a la tribu de Dan no se la nombra en el Apocalipsis. Un detalle más que suelen dar los doctos es que así como se dice que el Cristo no tuvo un padre, sino solo una madre, así también el anticristo no tendrá padre, sino solo madre, y esta será la más impura de las mujeres. Otros mencionan que será el hijo adoptado de una pareja estéril, o peor aún, que el anticristo será el resultado de un incesto, pues el apóstol Pablo menciona que se lo llama el hombre del pecado. Pero una vez que el anticristo se haya revelado al mundo, todos los judíos acudirán a él creyendo que están recibiendo al Mesías. Y ya envalentonado por el apoyo de todos los hebreos, el anticristo será entronizado en el templo de Dios, el cual al no existir, algunos creen que esta profecía relacionada al templo de Dios se refiere a la Santa Sede. Significa entonces que el anticristo tomará control del Vaticano y entonces engañará a todos los cristianos, quienes sucumbirán a sus encantos. Pero todavía quedarán cristianos que no lo apoyarán. Entonces el anticristo usará su poder para eliminarlos, por lo cual estos tendrán que huir a las montañas y esconderse. Y así, sin ningún opositor en el camino, el anticristo será elevado y engrandecido, porque como dice la Escritura, en él estará el diablo, la fuente de todo mal, que es el rey sobre todos los hijos del orgullo. A este respecto, doctos como Tomás Malvenda, Leonardo Lesio o Agustín Calmet coinciden que para la conquista de todo el mundo, el anticristo no solo será ayudado de sus fieles hebreos y otras naciones orientales, sino también de todos los diablos del infierno, que, llamados por sus príncipes Satanás, vendrán al punto dejando toda otra ocupación para servir ahora al anticristo en la tierra. Entre otros servicios, se cuenta que los diablos van a hacer algo por el anticristo, y este será el más importante de todos los servicios que puedan darle, que será entregarle cuantas riquezas estén escondidas en la tierra y en el mar, porque desde ya todos los hombres ambiciosos y poderosos, los hombres más ricos del mundo, están siendo preparados y están amasando sus fortunas para dársela a los pies del anticristo cuando éste aparezca. Por ello, con todo el poderío militar y económico en sus manos, ¿acaso qué dificultad habrá que no se venza o qué cerradura que no se abra delante del anticristo? Así, luego de conquistar la Tierra Santa, el anticristo prohibirá en primer lugar con severísimas penas no solo el culto de los falsos dioses y el ejercicio de todas las falsas religiones que tanto buen resultado le han traído a su padre Satanás, sino principalmente va a suprimir el culto del verdadero Dios y sobre todo el ejercicio de la religión cristiana. Así, luego de un tiempo, finalmente se dará la batalla definitiva entre las fuerzas del mal y las del bien, en manos del verdadero Cristo en su segunda venida a la tierra. Él, con sus poderosos ángeles, resultará vencedor en esta batalla final, eliminando al anticristo y a sus apoyadores. Los maestros de la Biblia dicen que el anticristo será asesinado en el Monte de los Olivos, en su tienda y en su trono, en el lugar opuesto donde el Señor ascendió al cielo. Después de esto volverán los fieles que hayan huido a las montañas por la persecución. En este tiempo sucederá la conversión de los judíos al cristianismo y entonces, dicen, se acabará de predicar el evangelio en toda la tierra, y el Señor juzgará a los que vivan para siempre. Esta es la versión, obviamente, de los padres de la Iglesia Católica, como pueden notar claramente, ¿verdad? Pero, ¿cómo ven el asunto del anticristo otras religiones? Bueno, en el Islam se espera antes de la llegada del Mahdi. El Mahdi es un personaje que sería algo así como un auxiliar o un precursor, un predecesor del Mesías musulmán.
Mientras este aparezca, también aparecerá un impostor similar al que se menciona como el anticristo en el cristianismo. Este perseguirá a los creyentes musulmanes y será conocido como Dajjal. Cuando aparezca, devastará todos sus dominios, excepto a las ciudades de la Meca y Medina. Pero el Mesías, llamado Isa para los musulmanes, después de su segunda llegada y ayudado por el Mahdi, acabarán juntos con Dajjal. En el judaísmo nunca se ha hablado de un ser similar al anticristo o antimesías. Sin embargo, en el esoterismo judío de la Edad Media apareció un personaje llamado Armilo. De este se predice que conquistará la tierra, se asentará en Jerusalén y perseguirá a los fieles hasta ser derrotado por el auténtico Mesías. O sea que, en fin, muchas religiones esperan que el anticristo sea un líder político, pero que estará por encima de la política. Esperan que sea un líder religioso, pero estará por encima de la religión. Será carismático, pero autoritario. Amasará fama y fortuna, y con esto liderará una rebelión a niveles globales en contra de Dios mismo. Todos estos argumentos están muy buenos y emocionantes, no se los voy a negar, pero lamento decirles que no tienen fundamento bíblico alguno. La mayoría de ellos se basan en malinterpretaciones de muchos pasajes bíblicos que no hablan del mismo personaje. Lo pongamos simple. Noten que quienes promueven estas ideas suponen que Juan reveló la existencia de un solo anticristo. Pero, ¿qué indican sus palabras? Fijémonos en lo que dice su primera epístola en el capítulo 2. Así como han oído que el anticristo viene, aún ahora ha llegado a haber muchos anticristos. En efecto, ya en el tiempo del apóstol Juan, ya habían muchos anticristos. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Juan nos contesta, dice, ¿quién es el mentiroso si no es el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea que el anticristo puede ser cualquiera que rechaza la verdad bíblica y difunde falsedades en el nombre de Dios y de Cristo. De hecho, recordemos que el mismo Jesús advirtió a sus apóstoles de que en el futuro los perseguirían, los meterían en prisión y los entregarían a los líderes de las sinagogas. Todo este maltrato se haría por causa del nombre del Cristo. Por esa razón, quienes instigan y persiguen a los discípulos de Cristo constituyen igualmente el anticristo. De hecho, San Juan empleó el término anticristo 5 veces en 2 de sus epístolas y son los únicos lugares donde figuran en las Escrituras, y siempre se usan con referencia a quienes se oponen a lo que enseña la Biblia acerca de Jesús. Entre estos se encuentran los impostores que afirman ser el Cristo o sus enviados. Y como vimos hace un momento, algunos comentaristas de la Biblia han observado una relación entre el capítulo 13 del Apocalipsis y el capítulo 7 de la profecía de Daniel. Allí el profeta vio varias bestias simbólicas, un leopardo, un oso y un león. Ahora bien, ¿qué significado se les atribuye a estas bestias que vio el profeta de Dios? Bueno, él mismo escribió que esos animales salvajes simbolizaban reyes o gobiernos terrestres. Y aplicándolo al punto que estamos viendo hoy, significa que esas bestias no son en sí mismos el anticristo, o en sí mismas el anticristo. Pero como el apóstol Juan habla de muchos anticristos, podemos concluir de manera lógica que la bestia salvaje del Apocalipsis, que representa a los gobiernos humanos, como ésta se opone al reino de Dios, forma parte del anticristo. En fin, si quieres esperarlo al anticristo o creer que ya está aquí, es más o menos lo mismo, pues según la Biblia siempre hubo anticristos. Y así llegamos al final del video de hoy. No te vayas sin darle like, comentar, suscribirte y compartir. Si te gustó, nos vemos en el próximo video. Y gracias por estar allí.